Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la Vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la Vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Bienvenidos al estudio del libro de Efesios. Me alegra de todo corazón que hayamos llegado ya al capítulo 4 y que usted permanezca realmente en este proceso de discipulado. Dios en su gran misericordia nos ha permitido vivir hasta este día y nos permite seguir abriendo las Escrituras y conociéndole a Él a través de todo este eterno plan que Él ha hecho para su pueblo, para su iglesia, en los cuales a nosotros los gentiles nos ha incluido. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor para empezar a estudiar estos capítulos que nos faltan, capítulo 4, 5 y 6. Estos 3 capítulos hablan sobre la vida terrestre de la iglesia, sobre el andar de cada uno de nosotros como creyentes, aquellos que hemos oído y entendido y creído el plan eterno de salvación, aquellos que hemos sido básicamente llamados y lavados y limpiados por la sangre de Cristo y los que hemos podido entender ese misterio de Dios y disfrutarlo, la verdad. Ahora Dios nos dice cómo debemos vivir en este mundo como hijos de Él, como pueblo de Él. Y anhelo de todo corazón que estos capítulos también sean de gran bendición para la vida de cada uno de ustedes. Amado Dios, gracias por el privilegio, Señor, de tenerte aquí y en nuestro corazón. Padre, te doy gracias por el privilegio, Señor, que nos otorgas de abrir las Escrituras. Hoy nos unimos a la oración de tu Espíritu en el apóstol Pablo para dar gracias a Dios por tu plan, por el proceso y la manera, Dios, en que nos incluiste a nosotros. Y hoy te damos gracias, Dios, porque a ti te plació desde antes de la fundación del mundo escogernos para salvación que es en Cristo Jesús. Damos gracias por saber, Dios, que hemos sido hechos hijos tuyos y que ahora somos herederos tuyos y coherederos con Cristo Jesús. Gracias por saber que somos morada tuya, templo del Espíritu Santo, y que somos, Dios, el cuerpo de Cristo, y que somos un cuerpo unidos, entrelazados por las coyunturas, unidos por el Espíritu Santo, Dios, unidos en fe, unidos en esperanza, unidos, Dios, en miles de bendiciones que tú has otorgado para nosotros. Gracias, oh Dios, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias porque nos escogiste antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de tu voluntad. Gracias porque nos amaste, Dios, y en amor nos predestinaste. En amor, Señor, nos aceptaste y hoy somos hijos amados en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Hoy oramos, Dios, para que tú llames a los que has de llamar y para que tu palabra, Dios, corra y sea glorificada. Nos gozamos y nos alegramos en ti y descansamos en tus brazos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, como les acabo de decir, esta parte del libro de Efesios habla sobre la vida terrestre de la iglesia o el andar de la iglesia. Esta parte del libro realmente nos muestra la manera cómo debe conducirse cada uno de nosotros en este mundo, cómo se debe vivir, cómo es que realmente disfrutamos y gozamos las inescrutables riquezas de la gracia y la bondad de nuestro Dios. Y empezamos allí en el versículo 1. En el versículo 1, la Biblia dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y lo primero que la Biblia nos invita a hacer es andar con dignidad, andar conforme a lo que somos en Cristo Jesús. Pablo una vez más recuerda que está en prisión. Pero no está triste de estar en prisión, eso no le molesta. Solo le está diciendo que él está preso por causa del Señor, es un preso por causa del Evangelio. Él está sufriendo realmente todas aquellas cosas que vienen por causa del Evangelio. Yo pues preso en el Señor y preso del Señor, a causa del Señor, dice, os ruego. Pablo tiene toda la autoridad para ordenarlo, pero él ruega a la iglesia que cada uno de nosotros aprenda a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Hermanos,
Dios quiere que usted y yo realmente aceptemos esta exhortación con seriedad, a andar de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. Es interesante que nosotros tenemos un llamado de origen celestial, porque el que nos llamó fue nuestro Dios, cuya casa está en el cielo. La tierra, sencillamente, dice la Biblia, que es el estrado de sus pies. Pero tenemos un llamado de origen celestial. Tenemos un llamado que es de naturaleza celestial, porque es un llamado santo, a vivir santamente, a vivir conforme a aquel que nos llamó, como la palabra dice en el libro de Éxodo 19:2. Dile a Israel: vosotros seréis santos, porque vuestro Dios santo es. La Biblia nos ordena a nosotros, en la primera carta del apóstol Pedro, que de la manera que Dios es santo, seamos nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Y esta debe ser básicamente nuestra manera digna de andar. Andar como hijos de Dios, vivir como hijos de Dios, actuar como hijos de Dios, reflejar al mundo el amor de Dios hacia nosotros, que es el amor que Él extiende hacia todos aquellos que por la gracia de Dios Él ha escogido y va a llamar también cuando hablamos de aquellos que aún no han llegado. Y realmente el andar de la iglesia debe ser conforme al destino que tiene. Nuestro destino es el cielo. Como la misma carta al libro de los Efesios nos dice que somos familia de Dios y nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos, y que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros debemos vivir con esa dignidad, vivir con esa conducta, vivir con esa actitud, vivir de esa misma manera. Hermanos, qué bueno es que nosotros entendamos que somos llamados para ser parte de un pueblo único que va a vivir todos los siglos, por los siglos de los siglos, al lado de Cristo como la amada esposa del Cordero. El pueblo que va a disfrutar una relación completamente íntima con el Señor somos nosotros. Por lo tanto, este llamado primario, andar en este mundo como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Andar de la manera que Cristo anduvo. Vivir como Él realmente vivió. Hacer lo que realmente Él hizo, la voluntad del Padre y no la de Él mismo. Por lo tanto, hemos sido llamados para hacer la voluntad de Él. La Biblia dice que el Hijo no debe, no puede hacer otra cosa distinta a la que ve hacer a su Padre. Y muchos de nosotros, al igual que Job, hemos oído de Dios, pero no le hemos conocido. No le hemos visto realmente. Y qué bueno que vayamos a las Escrituras a mirar a Cristo y ver al Padre obrando en Él y a través de Él, y aprendamos y seamos conforme a lo que Él es. Andar dignamente. Este es nuestro primer llamado, andar con dignidad, andar conforme a lo que realmente somos en Cristo. Una familia, un pueblo santo, un pueblo adquirido, un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo que realmente le pertenece al Señor. Un pueblo que Dios anhela celosamente, que el Espíritu Santo cuida con celo santo, porque somos el pueblo comprado por precio, el pueblo que le costó a Dios la vida y el pueblo que tiene la vida de Dios en sí. Por lo tanto, somos el pueblo que vive eternamente y vivirá eternamente al lado de Cristo. Ya en el versículo 2 empieza a mostrarnos básicamente el andar en unidad. Primero andemos dignamente y ahora el andar en unidad. Para andar en unidad, lo primero que la Biblia nos muestra en el versículo 2 son las cualidades de la unidad. Sin estas cualidades no hay unidad, hay conflicto, hay guerra, hay división, pero no unidad. Uno de los problemas serios que tenemos hoy en día en el cristianismo es que la mayoría de nosotros no hemos desarrollado nuestro carácter para vivir en comunidad. Y la mayoría de los seres humanos quieren vivir solos, pensar solos, actuar solos. Y la mayoría quieren de alguna manera que los demás hagan lo que ellos quieren, mas no queremos hacer lo que Dios manda. Ni yo estoy obligado a hacer lo que tú mandas, ni usted está obligado a hacer lo que yo mando, pero los dos estamos obligados a hacer lo que Cristo hizo, que es lo que Dios manda para todos nosotros. Y para esto necesitamos básicamente estas 4 características: humildad, mansedumbre, paciencia y amor, o el hecho de aprendernos a soportar en amor. Dice la Biblia, cuando dice andad como es digno de vocación, entonces dice ¿cómo? Andad con toda humildad, andad con mansedumbre, andad soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. De hecho, estas cualidades son las cualidades que muestra cualquier persona que anda dignamente. Y es una de las manifestaciones públicas que no andamos dignamente, es que en lugar de humildad hay mansedumbre.
En lugar de humildad hay soberbia. En lugar de mansedumbre hay un carácter dañado, destructivo, feroz, rabioso, contencioso. En lugar de soportarnos hay impaciencia, hay intolerancia. Y de haberse soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, y en lugar de haber amor hay envidia, hay rechazo, hay desprecio, hay críticas, hay juicios. Y eso no es lo que la iglesia debe reflejar. Ese es el carácter del mundo, mas no es el carácter de Cristo. Ese es el carácter del espíritu de este mundo, mas no el carácter del Espíritu de Dios. Recuerde que el carácter del Espíritu de Dios se refleja por el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esto es lo que realmente Dios quiere en nosotros, como una vida digna delante de Él. Una vida conforme al carácter de Cristo. Una vida que realmente se parezca a la de Él, que imite la vida de Él. Pero estos 4 principios también son los 4 principios que nos llevan a la unidad, al vivir en la unidad. ¿Cuáles son estas cualidades? Entonces, primero la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es una actitud que especialmente es una actitud de la mente. Muchos de nosotros no somos humildes de mente y nuestra manera de pensar es demasiado soberbia y arrogante. La Biblia dice que conforme el hombre piensa, así actúa, así reacciona. La humildad no es un sinónimo de debilidad, la humildad es un sinónimo de poder. En la actualidad, la mayoría de los seres humanos que tienen poder no son humildes, son soberbios. Pero la humildad realmente es una cualidad del verdadero poder. ¿Y quién tan poderoso como Cristo y quién tan humilde como Él? En esta actitud que nos lleva, o más bien esta es la actitud que nos lleva a no pensar en nuestra propia gloria, en nuestro propio beneficio, sino en el bienestar de aquellos que Cristo ama. Por lo general nosotros mostramos mucha arrogancia en nuestra manera de hablar, pensar, actuar, reaccionar. Y si las cosas no se acomodan a lo que nosotros queremos, ya una vez explotamos y tratamos a los demás mal, porque sencillamente no son como nosotros queremos. Eso es soberbia, es arrogancia, es prepotencia. El humilde tiene la capacidad de bajar la cabeza tranquilamente, de doblegar la cerviz y bajarla tranquilamente para ponerse al servicio de otro, que es lo que nos lleva a la mansedumbre. La humildad nos lleva a la mansedumbre, porque la mansedumbre ya es una actitud no solo de mente, sino de corazón. Mente y corazón unidos. Y esta es la disposición, la mansedumbre es la disposición del espíritu con la que se aceptan los tratos o cualquier trato hacia nosotros como buenos, y por ella no discutimos ni resistimos. No luchamos ni contendemos, no nos volvemos rudos ni malhumorados, sino sencillamente, como el camello, nos agachamos y nos dejamos montar. Como el caballo, desistimos de nuestro ímpetu, desistimos de nuestra capacidad, de nuestro poder destructivo, y nos disponemos para servirle a aquellos que nos necesitan. Y toda la fuerza y el poder que nos ha sido otorgado lo ponemos al servicio de aquel que lo necesita. Por eso Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos este principio. Mansos y humildes de corazón. Cristo se presenta como el buey ya maduro, como el buey viejo, el que ya ha pasado el proceso, el que ya ha pasado por el camino, el que ha tenido un largo trasegar y ha aprendido a ir por la línea recta y a llevar el surco derecho. Aquel que ha aprendido a obedecer tranquilamente, sin ningún problema, a pesar del sufrimiento por el cual fue pasado, y ahora está en capacidad de formarnos a nosotros, de guiarnos a nosotros, de soportarnos a nosotros, y nosotros como toros herreros, toros sin amansar, debemos ser amarrados al yugo de Él, para que Él nos enseñe a caminar con Él, para que Él nos enseñe a vivir con Él. Hermanos, Dios quiere que aprendamos a ser mansos y humildes como Él es manso y humilde de corazón. Y recuerde que esto no es algo que es así, lo aprendemos en el proceso. Es del Espíritu, pero lo aprendemos en el proceso.
Y para esto necesitamos desiertos, luchas, adversidades. Todos los conflictos que han venido, están viniendo y van a venir a su vida y a la mía. Los necesitamos para aprender a ser mansos y humildes y aprender a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Hombres como Abraham, que es el padre de la fe, no siempre fue el hombre de fe. Fue un hombre que cometió muchos errores hasta que aprendió a ser el hombre obediente. Moisés no siempre fue manso, pero llegó a ser el hombre más manso del mundo delante de Dios. Hermanos, qué bueno es entender todos estos principios, porque cada uno lleva procesos para aprender a andar como es digno del Señor, y Dios quiere que aprendamos esto. Pero para aprender esto es necesario comprender ese eterno plan de Dios, comprender realmente cómo el Señor hizo de nosotros realmente instrumentos de honra y gloria, y cómo llegó a nosotros todo este misterio, todo este mensaje maravilloso de la gracia de Dios, cómo nos alcanzó y cómo realmente hace una transformación en nosotros para que realmente aprendamos a vivir, a ser y a vivir como el pueblo que Dios ama. Humildad y mansedumbre. Y luego dice el texto, soportándoos con paciencia. Esta palabra soportar es diferente a la palabra aguantar. Para poder soportar es necesario estar derecho. Lo que está de medio lado, lo que está torcido aguanta, pero no soporta, y tarde que temprano se revienta, se quiebra. Y la mayoría de nosotros en nuestras fuerzas aguantamos, en nuestras fuerzas resistimos, pero no soportamos. Hermanos, Dios quiere que nosotros caminemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Dios quiere que nosotros realmente entendamos que Dios quiere que nosotros seamos humildes, mansos, pacientes. Cuando dice soportados con paciencia, soporten con paciencia. El que está soportando necesita paciencia, porque la paciencia básicamente es la cualidad de autorrefrenamiento ante la provocación sin tomar represalias apresuradas ni castigo. Es lo opuesto a la ira. Y de hecho, para soportarnos unos a otros necesitamos aprender a ser longánimes. La longanimidad es la cualidad de poder soportar especialmente personas. Dios es longánime con nosotros. Por lo tanto, la paciencia tiene que ver con el hecho de aprender a soportar circunstancias, pero la longanimidad con el hecho de aprender a soportar personas. Y Dios es longánime, es paciente largamente. Soportar con paciencia describe a la persona que no abandona con facilidad a otra cuando la otra es débil, o cuando la otra falla, o cuando la otra no le da a ella la talla. La persona impaciente no puede tolerar las fallas o fracasos de otros. Cuando otros no están a su altura, se impacienta, corta las relaciones, se pone duro, se pone enjuiciador, se vuelve intolerante, se pone a la defensiva, monta mal genio, habla mal, reacciona mal y desprecia fácilmente a las personas. Y esto no lo hace a uno digno, esto lo hace a uno indigno. El ser soberbio le da a uno no dignidad, sino lo muestra como una persona no digna. El no ser manso, el no ser paciente, lo muestra a uno como uno que no es hijo de Dios, porque no refleja las cualidades de Dios, no refleja realmente el carácter de Cristo. Y qué bueno que nosotros podamos entender esto. Por lo tanto, aprendamos a ser humildes, mansos y pacientes. Y dice la Biblia, soportándonos en amor. Es interesante esa parte, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor. Porque nos soportamos con paciencia, pero nos soportamos con amor. El amor es esa gran cualidad de Dios, es esa parte maravillosa de Dios, gobernante en todas las relaciones de los unos a los otros, porque donde no hay amor, no hay nada. Y es maravilloso en esta parte recordar 1 Corintios capítulo 13. Vamos allí, por favor, un momentico a 1 Corintios capítulo 13, donde habla sobre la preeminencia del amor por encima de todas las cosas. Qué buenos son los dones, qué buenos son los talentos, qué buenos son los ministerios, pero por encima de todo hay un ministerio mayor y es más excelente, que es el amor. El capítulo 12 de Corintios termina diciendo estas palabras: procurad
pues los dones mejores. Los dones mejores en la iglesia son todos aquellos que tienen que ver con edificación, como la predicación, la exhortación, la enseñanza. Mas yo, dice el apóstol, por el Espíritu, mas yo muestro un camino mucho más excelente. No porque los otros no sean excelentes, sino porque este es el que domina y predomina por encima de todo. De tal manera que todo lo que yo haga, si no tiene amor, como dice el texto, nada soy, nada me sirve. Dice, si yo hablas en lenguas humanas, cualquier idioma, y aún hablo el idioma de los ángeles y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, o sea, si pudiese enseñar bien las escrituras, entendiendo todos los misterios, todas las ciencias, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes al mar, y no tengo amor, nada soy. Y si yo fuese muy generoso y repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y aún si entregase mi propio cuerpo hoy en día, donando todos mis órganos, y aún ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, las lenguas cesan, la ciencia se acaba, pero el amor permanece. El amor permanece. Por eso al final concluye, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres deben ser aquellos que de alguna manera estén visibles en nuestra vida. Fe, esperanza y amor, pero el mayor de ellos tres es el amor. Esta es la cualidad, el atributo de Dios en el cual somos salvos, porque Él es amor, en el cual su gracia y su misericordia se ha extendido de manera sobreabundante para todos nosotros en Cristo Jesús. El amor no permite que nos alejemos de otros cuando la relación es difícil. Esto ayuda a la paciencia. El amor permite que nosotros podamos soportar de manera positiva y no de manera negativa, no ahí todos aburridos, no, sino realmente contentos y dispuestos a estar. Jesús nunca dijo bienaventurados los neutrales, sino dijo bienaventurados los pacificadores. Aquellos que se meten en el problema, que están en el problema, que sufren el problema y que aún mueren a causa del problema en el cual están siendo de alguna manera siendo pacificadores. Y por eso allí en Efesios, volvamos a Efesios, en el versículo 3 dice estas palabras: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios nos ha dado la unidad por el Espíritu para que mostremos una vida digna, pero al mismo tiempo nos ha dado esto para que nosotros aprendamos a tener unidad. Cuando nosotros estamos con personas humildes, mansas, pacientes y amorosas, la verdad, allí hay paz. Y donde hay paz, se disfruta la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz debe gobernar el pueblo de Dios. La paz debe gobernar el pueblo de Dios. Y qué bueno que usted y yo podamos disfrutar el andar en unidad. Pero es interesante que el versículo 4 en adelante, y básicamente hasta el versículo 6, nos muestra algunas razones por cual nosotros somos uno. Somos uno y por lo cual debemos aprender a andar en unidad. Como dijimos antes, Dios no avala la soledad, Dios no avala la virtualidad. Dios quiere que el pueblo aprenda a estar junto. Gracias por estos medios que nos permite llevar el evangelio a muchos lugares. Pero esta no es la manera de predicar. La manera de predicar es cara a cara y la manera de vivir es estando juntos. La manera de estar el pueblo de Dios es en unidad, porque dice la Biblia, mira cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Damos gracias a Dios por todos estos medios que nos permiten comunicarnos rápido y llevar el mensaje a muchos lugares lejanos y a todo lugar del mundo. Pero Dios quiere que usted y yo nos congreguemos, que estemos con un rebaño y con un pastor. Dios quiere que para toda oveja haya un rebaño y haya un pastor. Y usted no debe querer un pastor por usted solo, no, usted debe querer un rebaño donde haya un pastor que los esté guiando a todas las ovejas. El cristiano debe estar en comunión, en comunidad, en el rebaño, disfrutando esa bendición de ser oveja. Por eso el versículo nos habla de que Dios da la unidad por el Espíritu Santo, pero nosotros somos responsables de vivir en ella.
por el Espíritu Santo, claro está, no por nuestras fuerzas. Por eso dice solícitos. Esta palabra solícitos habla de ser apresurado, de ser diligente en guardar. O sea, la palabra guardar es custodiar, vigilar, porque Dios no nos manda a buscar unidad, sino a guardar unidad. Él ya nos la dio por el Espíritu. De hecho, el pueblo de Dios es uno solo, a pesar de tanta denominación y de tanta división. El pueblo de Dios es uno solo. Y lo que nos dice es solícitos en guardar la unidad del Espíritu, estando en paz, estando unidos. Nosotros disfrutamos y procuramos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y recuerden que la paz verdadera viene de Dios, y la verdadera paz es Cristo en nosotros. Y es básicamente fruto del Espíritu Santo. En ese orden, donde hay amor, hay gozo. Donde haya amor y gozo, hay paz. Es porque esto es el fruto del Espíritu Santo. Los unos van originando el otro y el otro está dependiendo de eso. El amor verdadero produce gozo entre aquellos que se aman. El amor y el gozo produce paz. Y el amor, el gozo y la paz producen paciencia. Y de esta manera nosotros podemos irnos hasta el final del fruto del Espíritu Santo, porque el amor y el gozo y la paciencia, el amor, el gozo y la paz y la paciencia producen gente buena. El amor, el gozo, la paz y la paciencia en realidad hacen que la gente sea bondadosa, que realmente se preocupe por los demás. Y todo esto es una manifestación de fe que nos lleva a nosotros a ser mansos, a tener dominio propio. Y dice la Biblia, contra tales cosas no hay quien lo juzgue. No hay ley, porque no hay quien lo juzgue. El que vive realmente en el fruto del Espíritu Santo vive en otra dimensión, de tal manera que la ley allí no aplica, porque no hay nada que juzgar, porque sus obras son hechas de manera correcta, precisa, exacta, porque son hechas realmente por el Espíritu de Dios. Así que ahora vamos a mirar entonces las razones de esta unidad. ¿Por qué somos un solo cuerpo? Y empieza en el versículo 4 a decir, ¿por qué somos uno solo? ¿Por qué tenemos unidad? Primero, porque somos un solo cuerpo. Dios, o más bien Cristo, no tiene muchos cuerpos. Por eso no hay muchas iglesias, solo hay una iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos preguntan a qué iglesia pertenecemos, no deberíamos responder la denominación en la que estamos. Deberíamos responder, pertenecemos a la iglesia de Cristo, el pueblo que ha sido salvado por la sangre de Jesús. Pertenezco a esa iglesia, aunque asisto a esta denominación, a este rebaño, a este grupo, a esta iglesia local. Pero la iglesia es una sola porque Dios tiene un solo cuerpo y está constituido solo por creyentes, personas que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el cuerpo de Cristo. Muchos miembros, un solo cuerpo, como dice 1 Corintios capítulo 12. Siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo, y esto es el cuerpo de Cristo que llama a la iglesia. Donde todos somos distintos, todos tenemos una función y todos servimos al cuerpo. Muchos miembros, un solo cuerpo, una sola cabeza, que es Cristo. Pero también hay algo más que le da unidad a la iglesia, no solamente que es un solo cuerpo, sino que tenemos un solo espíritu, y esto es el Espíritu Santo. No hay un espíritu diferente para cada miembro o para cada denominación. Algunos creen que los que gritan mucho tienen mucho más del espíritu, y los que no gritamos mucho tenemos menos del espíritu. No, el Espíritu Santo no se diferencia por gritar o no gritar. Él es una persona. Y de hecho, bíblicamente se ve que es bastante ordenada, que no le gusta demasiado la bulla, que se mueve más bien dentro de los ambientes tranquilos y cálidos. Pero no hay un espíritu para cada persona o para cada denominación. Donde quiera que haya un creyente, ese creyente es miembro del cuerpo de Cristo y es templo del mismo espíritu, del único espíritu, el Espíritu de Dios. Y qué bueno que nosotros podamos realmente entender eso. Por eso dice, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados. De hecho, fuimos llamados por Dios, dice, en una misma esperanza. No hay metas distintas para nosotros. Tenemos una sola meta porque tenemos una sola esperanza, un solo destino, un solo cielo para todos los creyentes. Todos somos miembros de la misma ciudad, somos miembros de la misma familia, y qué maravilloso que usted y yo entendamos esto. Somos el pueblo de Dios. Un pueblo que disfruta la gracia de tener una sola esperanza, un solo destino,
un cielo para todos en unidad. La ciudad celestial, la nueva Jerusalén, donde estaremos con Cristo. Y un solo Señor. No tenemos muchas autoridades, un solo Señor. Una sola cabeza, uno solo que es sobre todos y en todos. Todo el que cree debe saber y admitir y obedecer al único amo que tiene, nuestro Señor Jesucristo. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. El Señor, el que manda, el que gobierna, el que hizo todas las cosas y al cual le pertenecen todas las cosas, incluyéndome yo, incluyéndote tú. Somos propiedad de Él y Él es el dueño y la cabeza de la iglesia. Y también hay algo más que nos une y es que hay una sola fe. Hay una sola manera de confiar personalmente en Cristo y depender de Él. De hecho, en el libro de Romanos, vamos a leer un momentico, el Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 3. La escritura es maravillosa cuando dice estas palabras. Allí en el versículo, voy a leer desde el versículo 24 al 26. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como el precio preciso por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Escuche, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, escuche, al que es de la fe de Jesús. La única fe que salva es la fe de Cristo. No es la tuya, no es la mía, no es la de la denominación, es la fe de Jesús. Y usted y yo tenemos que verificar si creemos lo que Dios dijo que creyéramos. Y lo que debemos creer es exactamente lo que Cristo creyó. Que Dios es Padre, que Él es el Hijo, que existe el Espíritu Santo y que la salvación es solo por la fe en Él. Que el sacrificio de Él es el único sacrificio acepto por Dios. Y que el único digno realmente de salvar a los seres humanos, que tiene credencial para salvar, es Jesús mismo. Si tú no tienes el conocimiento de Jesús, no tienes la fe de Jesús, por lo tanto no eres de Él. Por eso Dios nos ha dado una sola fe, una sola manera realmente de ser salvos, y es por la fe de Cristo. Tristemente el mundo, cada uno defiende su propia creencia sin importar lo que cree, cuando la única creencia válida delante de Dios no es la tuya, ni la mía, ni la de ningún otro, es la de Cristo Jesús. Y es necesario que tú y yo tengamos esa fe, que tengamos esa creencia, y para tener esa fe y esa creencia es necesario despojarnos de todo lo que nosotros sabemos o creemos que está bien para creer lo que la Biblia dice, porque solo lo que la Biblia dice es palabra de Dios. Entonces tenemos un solo Señor, una sola fe y también tenemos un solo bautismo. Es interesante, hermanos, una sola manera de identificarnos con Él. La Biblia habla básicamente de los dos bautismos del creyente, que es el bautismo en el Espíritu y el bautismo en agua. El bautismo en el Espíritu es para todos igual. El bautismo en el Espíritu Santo es aquel acto soberano en el cual Dios toma a cada persona y por el Espíritu la incrusta, la mete, la introduce en Cristo Jesús como miembro del cuerpo de Cristo, como parte de Cristo. Eso es el bautismo en el Espíritu. En la primera carta a los Corintios, vamos allí, el capítulo 12, dice estas palabras. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu, de un mismo espíritu. Hermanos, es interesante que nosotros entendamos todos aquellos ingredientes que realmente nos mantienen unidos. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y el bautismo en agua es la manifestación pública de que realmente Jesús está en nosotros, que nosotros estamos en Él, que hemos creído literalmente que Cristo es el Señor de nuestra vida y que morimos, fuimos sepultados y resucitamos con Él. Por eso dice que un solo bautismo, sea el bautismo del Espíritu o sea el bautismo en agua, a todos se nos dio ese mismo mandato y esa misma manera de identificarnos y proclamar que Jesús es el Señor. Y ya en el versículo
6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo último que menciona este versículo de aquellas cosas que nos dan unidad es un solo Dios. Un solo Dios que es el Padre. Eso tiene que ver en una relación amorosa. Todos tenemos una relación amorosa con el Eterno, con el Todopoderoso, con nuestro Dios y Padre Celestial a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Y dice el texto que este Dios, el único Dios, está por encima de todos, porque es el creador de todos, el supremo, el gobernante del universo, el que hizo todas las cosas y es el Señor de todas las cosas y todo le pertenece a Él. Por eso el texto dice, un Dios y Padre de todos. Al decir de todos es que realmente Él es el que nos creó a todos. Dios es el Padre de toda la creación y en ese sentido es el Padre de todos los seres humanos porque Él los creó. Pero no es padre en relación familiar porque no todos son hijos de Dios. Son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. La única manera de ser hijo de Dios es creyendo en el Hijo de Dios. Y Dios tiene un solo hijo para nosotros llegar a ser hijos de Él y su nombre es Cristo Jesús. Los demás son criaturas y están perdidas. Son criaturas y nacieron en pecado y están condenadas porque no han conocido a Jesús. Nosotros nacimos en pecado y nacimos en condenación, pero ya no estamos en condenación porque hemos conocido al Salvador de nuestras vidas, el cual es Cristo Jesús. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, ¿cierto? Sobre todos, como decimos, el Señor es supremo gobernante de todos y que actúa por todos, el cual es sobre todos y por todos, que actúa por todos. Todo lo que se hace es logrado por Él. Así que no hay lugar para la autogratificación, para la soberbia, para la arrogancia, que es el principal motivo de las divisiones. El peor enemigo de la unidad es de alguna manera la jactancia propia, el orgullo, la soberbia, que hace que el ser humano no manifieste ni humildad, ni mansedumbre, ni paciencia, ni amor, sino al contrario se muestre más bien intolerante y de alguna manera elevado sobre todos. Y que actúa realmente por todos y que vive en todos, pero por medio del Espíritu Santo. Y en todos es solo los creyentes, porque el Espíritu Santo no habita en los impíos, aunque está con ellos, los vigila y no les permite hacer todo aquello que ellos podrían hacer. Todo el mal que ellos podrían hacer no se los permite. Porque Dios sigue gobernando toda su creación. Por eso antes dijimos básicamente como dice el texto, y Dios es Padre de todos, el cual es sobre todos. Él es el creador de todos. Es el papá de todos en sentido de ser creado y está sobre todos porque es supremo gobernante del universo. Y nadie, por más soberbio que sea, hace lo que quiere. Dios determina hasta dónde llega o hasta dónde lo deja llegar y hasta qué punto lo deja vivir. Pero Él vive en el cristiano por el Espíritu Santo. Al decir y en todos, marca una relación especial. Y es la relación que Dios nos otorga en Cristo Jesús. Y esa relación la tenemos porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. El Espíritu Santo hizo ese cambio el día de Pentecostés. Antes moraba sobre la gente o con la gente, pero ahora después de Pentecostés vino a morar en la gente, pero solo en aquellos que creen en Cristo Jesús. El sello de ser miembro de la iglesia es el sello del Espíritu Santo. Es tener al Espíritu Santo como las arras de nuestra salvación, como la garantía que somos el pueblo de Dios. Él es el sello que muestra que realmente somos pueblo de Dios, que realmente le pertenecemos a Él. Y qué bueno que nosotros disfrutemos esa gracia, esa bendición. Ahora, en el versículo 7 en adelante, ya deja de mirar las razones de la unidad y empieza a mostrar el crecimiento que lleva la unidad. Porque todos los que realmente somos uno debemos madurar y la unidad nos lleva realmente al crecimiento, al desarrollo. Uno de los principios del desarrollo es la unidad. El pueblo que se une es el pueblo que no será vencido, el pueblo que prospera y el pueblo que realmente va hacia adelante. Satanás dice, divide y venceremos, porque él vino para dividir y destruir. Pero Dios nos ha hecho uno para que realmente avancemos. Es mejor dos que uno y es mejor todos que ninguno. Y el cuerpo de Cristo demanda que cada uno de nosotros realmente caminemos en unidad y crezcamos.
usando esa unidad que Dios nos otorga. Dice el versículo 7 al versículo 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí hablamos básicamente que lo que nos lleva al crecimiento en la unidad es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y en el versículo 7 miramos esos receptores de la gracia de Dios. El 7 dice, pero a cada uno de los que hemos creído en Cristo, a cada uno de los que Dios nos llamó, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, nos fue dado ese regalo conforme a la medida del don de Cristo. Dios nos otorga a nosotros el Espíritu Santo y a cada uno nos da esa expresión del amor de Dios que nos permite ser útiles en los propósitos que Él tiene en su cuerpo, que es la iglesia. Cada uno de nosotros tiene por mínimo un don o distintos dones que nos permiten servirnos los unos a los otros y que nos permiten realmente ser de edificación para el cuerpo y que nos llevan realmente a disfrutar el ser responsables y el usar cada cosa conforme al eterno plan de Dios, darle la gloria a Él y edificar el cuerpo de Él, que es la iglesia. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos este principio y que realmente vivamos en este principio. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12 dice que el Espíritu Santo es el que reparte los dones y da a cada uno como Él quiere. No adrede, porque Él sabe realmente dónde va cada uno de nosotros. La iglesia es un edificio que va creciendo y el arquitecto sabe dónde va cada pieza. Posiblemente los últimos que estamos aquí podemos ser que ya el techo del edificio o somos parte de la decoración del edificio, pero somos parte del edificio. Y el Espíritu Santo, solo es el Espíritu Santo el que sabe exactamente dónde va cada uno. En el eterno plan de Dios, bueno, solo no me refiero a que solamente, porque eso es una obra de la Trinidad, pero Él sabe dónde va cada uno de nosotros, cuál es la función en el cuerpo, cuál es el ministerio en el cuerpo y nos pone allí, como dice la Biblia, tal y como Él realmente lo planeó desde la eternidad. Y la medida de la gracia es conforme a la medida del don de Cristo, ¿cierto? Y es interesante que Dios ha querido que cada uno de nosotros seamos un don para la iglesia. Tú eres un don para mí, un regalo de Dios para mí y yo soy un regalo de Dios para ti. Y cada creyente somos un regalo de Dios para todos los demás. Pero en especial cada uno de nosotros es un regalo de Dios a Cristo. Y ahora Cristo nos prepara para presentarnos delante de Dios Padre como una esposa santa, una esposa sin mancha, una esposa sin arruga, una esposa conforme al esposo. Cuando dice que cada uno ha recibido realmente un don conforme a la medida, fue dada un don de gracia conforme a la medida del don de Cristo, nosotros podemos mirar en las Escrituras y en Romanos capítulo 12 habla básicamente de los dones, ¿cierto? De los dones. Y aquí en este texto nos muestra, dice, por lo cual, versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Llevó todo aquello que nos cautivaba a nosotros, llevó nuestros pecados, llevó la ley, cargó con todo aquello que nos estorbaba para tener una buena relación con Dios y dio dones a los hombres. Él nos llevó a la cruz y luego nos puso ahí en el cuerpo de Cristo, como parte de Él, para ser útiles los unos a los otros. La palabra don se muestra en la mayoría como una capacidad útil, pero la palabra don realmente se ve en la Biblia como una manifestación, la manera como el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros, haciéndonos útiles en el cuerpo, y el Espíritu Santo es el que nos pone allí en el lugar donde realmente vamos a cumplir la función que debemos cumplir. En un edificio cada ladrillo cumple una función y cada uno debe estar en su lugar, y cada ventana en su lugar, cada puerta en su lugar, cada viga en su lugar, cada cosa en su lugar. El Espíritu Santo realmente ha hecho toda esa tarea de ponernos a cada uno. Por eso nosotros no nacimos hace 200 años, porque en el diseño de Dios nosotros debíamos estar en este tiempo y en este tiempo estamos. Porque en el plan, el arquitecto
hace que las cosas lleguen a su tiempo y lleguen en el momento donde se deben colocar. El que está haciendo el edificio sabe dónde va cada uno y cuándo debe traerlo para ponerlo exactamente en el lugar donde debe estar. La manera en que el Espíritu Santo obra es de una manera ilimitada, inagotable. Solo Él puede hacer eso. Y aquí la palabra don, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Porque Cristo es el don de Dios para la iglesia. Es el regalo que Dios le dio a la iglesia. Una cabeza, un Salvador. Nosotros hemos sido liberados por Él, hemos sido rescatados por Él, hemos sido salvados por Él. Su sangre fue la que, en su sangre es que hemos sido lavados. En Él estamos seguros, por Él somos oídos, en Él somos salvos, en Él seremos recibidos, en Él somos amados y en Él permaneceremos por los siglos de los siglos. Por eso dice conforme a la medida del don de Cristo, porque Cristo es don de Dios para la iglesia. Él es manifestación de la gracia sublime de Dios para con todos nosotros. Por eso dice ella subiendo, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo otorga a la iglesia dones, y esto es lo que está hablando básicamente en el versículo 11. Por la gracia de Dios, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros para bendición de la iglesia. Realmente es maravilloso entender esto. Y dice la Biblia, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Para poder subir, Él tuvo que venir. Algunas personas a veces le preguntan a uno, que ¿quién ha subido a los cielos? ¿Quién ha subido a los cielos para que nosotros sepamos qué hay por allá? Pues la verdad es que nadie ha subido para volver a contarnos, pero el que estaba allá vino para decirnos la verdad y volvió allá y vuelve a llevarnos. Las cosas no funcionan como nosotros queremos, funcionan como Cristo, como Dios las planeó. Y ningún hombre pudo ir al cielo, ni hacerse Dios como Satanás le enseñó a Adán y Eva. Pero Dios sí pudo venir a la tierra en forma humana. El hombre nunca puede ser Dios, pero Dios sí pudo ser hombre. Y ahora tenemos un hombre que es Dios y hombre al mismo tiempo, el cual es el único mediador entre Dios y nosotros. Y su nombre es Cristo Jesús. Hermanos, qué maravilloso es entender realmente esta bendición y disfrutar esa gracia que nosotros tenemos de estar en Cristo Jesús. Él subió a lo alto, subió a la cruz. Y allí en la cruz, exactamente en el terreno de Satanás, en el aire, venció a Satanás. Y como dice Colosenses, vamos un momentico al libro de Colosenses. Porque la Biblia nos dice a nosotros que Jesús, el versículo 14 del capítulo 2 de Colosenses dice, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándole de medio y clavándolo allá en la cruz, en lo alto. Y despojando allí en la cruz a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando dice la Biblia que Él subió a lo alto, habla de su sacrificio. Allí llevó nuestro pecado. Allí llevó todo aquello que nos hacía cautivos, que nos apresaba. Allí destruyó al enemigo de su creación, al enemigo de toda la iglesia, que es Satanás. Y de allí mismo dio dones, regalos a la iglesia. Hombres y mujeres como ministerios y como ministros para edificación de la iglesia. Tú y yo somos un regalo de Dios para cada uno de los miembros de la iglesia. Y cada uno de los miembros de la iglesia son un regalo para nosotros. Es triste a veces como nosotros tratamos, miramos a los hermanos. Y a veces los miramos en sus debilidades, los miramos en sus defectos, como si nosotros fuéramos mejor que ellos. Cuando la Biblia nos advierte, si miras el defecto en tu hermano, mira la viga primero en tu ojo. Hermanos, Dios ha dado a cada hombre y a cada mujer como un regalo para el cuerpo. Cada cosa que Dios puso en este cuerpo es un regalo para este cuerpo. El privilegio de que mi cuerpo esté completo, que todas las partes de mi cuerpo estén completas, eso es un regalo para este cuerpo y para esta cabeza. El hecho de que este cuerpo tenga esta cabeza también es un regalo de Dios para todo el cuerpo. Así como Cristo es el regalo de Dios para la iglesia también es el regalo de Dios Padre para su Hijo. Y Él realmente subió a lo alto para llevar todos nuestros pecados y cargar con toda nuestra iniquidad. Y como dice el versículo 9,
¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Antes, aquí habla de las dos cosas, tanto de subir a la cruz como también de subir al cielo. Porque Cristo subió a la cruz llevando al cautivo a la cautividad, luego bajó a la tumba, a las profundidades de la tierra, porque Él también bajó al Seol, como dice la Biblia, como todo el que muere. En Cristo está representada perfectamente, cumplida lo que es la vida humana. Algunos creen que cuando una persona muere se va para el cielo de una vez. No, debe cumplirse el mismo proceso en Cristo. El cuerpo va a la tumba, el alma va al Hades, y después de que el alma sale del Hades debe unirse al cuerpo para tener vida y subir. Y Cristo no subió a los cielos tan pronto murió. Él subió a los 40 días. Por eso cuando Él resucita y hay una de las mujeres que le está tocando mucho, le dice: mujer, no me toques tanto, que aún no he subido a mi Padre. Aún no he subido a mi Padre. 40 días después sube a presentarse delante del Padre como el sacrificio vivo y eficaz por todos nosotros. Y por eso Él dice: y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hablando de la tumba, del Seol. Y el que descendió, el que bajó, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto debido a la resurrección. Gracias a que Dios le concedió a Cristo la facultad y el derecho de entregar su vida y volverla a tomar. Cristo por el Espíritu fue levantado de entre los muertos y ahora, como dice el libro de Hebreos, se ha presentado delante de Dios con un sacrificio perfecto. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10, por favor. En Hebreos capítulo 9, vamos allí un momentico. En Hebreos capítulo 9, el versículo 23 en adelante. Dice la Biblia: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, o sea, con sangre. Y esto es las figuras de las cosas celestiales tienen que ver con el tabernáculo que Dios le permitió y le ordenó a Moisés levantar. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, esto es, en el santuario mosaico de Moisés, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él subió allí para presentarse delante de Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena o con sangre de animales. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y en el capítulo 10 del libro de Hebreos, en el versículo 12 hasta el 14 dice la Biblia: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hermanos, qué maravilloso es este principio que dice Efesios capítulo 4, que Él subió, que llevó cautiva a la cautividad, que descendió a las partes más bajas de la tierra y luego subió por encima de todos los cielos. Del cielo nuestro, del cielo de los astros y por encima de los cielos propios de Dios, subió allí para llenarlo todo y ser el Señor de todo lo creado. Hermanos, solo en Jesús hay esperanza. Solo en Jesús hay vida. Solo en Jesús realmente hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, solo en el nombre de Jesús. Y Dios quiere que tú y yo andemos como es digno de Él y disfrutemos la unidad que Dios nos ha dado al ser parte de su cuerpo. Porque es en Cristo, en la iglesia, donde disfrutamos esta bendición de ser uno solo, de tener un mismo espíritu, de tener una misma esperanza, de tener un mismo Señor, de tener una misma fe, de tener un mismo bautismo, de tener un solo Dios, de ser uno solo con Él y para siempre. Qué bueno es disfrutar las verdades bíblicas y aprender a andar así, andar dignamente y andar en la unidad. Las cualidades de la unidad son las mismas de la dignidad. El que anda dignamente puede andar en unidad y el que anda en unidad es porque anda con dignidad. Y todo esto
gracias al poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, la gracia de Dios en Cristo Jesús. Anhelo de todo corazón que el Espíritu de Dios nos esté dando la gracia de entender, de comprender, de creer, de aplicar. Y recuerde que si estás en Cristo eres uno, con Él y con toda la iglesia. Acuérdate que no eres solo en el mundo, somos un pueblo y estamos en todo el mundo y somos cuidados por un solo pastor, el gran pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús, y al mismo tiempo a través de sus siervos y ministros, los pastores, evangelistas y maestros, que Él ha puesto de manera temporal para cuidarnos, porque Él siempre nos cuida como el gran pastor. Anhelo de todo corazón que esta bendición llegue a su corazón y que la palabra de Dios guarde su vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos el privilegio, Dios, de estar en Cristo. Hoy nos unimos para orar, Dios, para pedirte que nos enseñes. Enséñanos, Dios, y sé que lo haces, a andar como es digno de ti. Queremos en nosotros reflejar el carácter de Cristo, tener humildad, mansedumbre, paciencia, amor, y aprender a vivir en la unidad, en el vínculo de la paz, a disfrutar la bendición realmente de ser uno en Cristo Jesús y disfrutar el amor de Cristo en nosotros. Disfrutar su amor, disfrutar su bondad, disfrutar su gracia, disfrutar todo lo que Él es a nuestro favor. Nos gozamos y nos alegramos en ti, nos encomendamos en tus manos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos, bendiciones para todos.